¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Como cada martes, otro vídeo más. Bueno, vamos a tocar un tema del que no se habla mucho, que es de las persecuciones que está sufriendo la Iglesia Católica. Nadie habla de eso. Todo el mundo habla de Palestina, habla de Ucrania. Por ejemplo, España habla de Ucrania y le compra gas a Rusia. Le da 1.000 millones a Ucrania y compra por valor de 3.000 millones a Rusia. Bien, comienzo a leer. El genocidio del pueblo del domingo, 365 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Bien, comencemos. En 2023, en todo el mundo, 4.998 cristianos, una media de 13 al día, fueron asesinados por motivos relacionados con la fe. 4.998 asesinados. 13 al día. Una media, ¿eh? Otros 4.125 cristianos fueron detenidos o arrestados ilegalmente y 14.766 iglesias y otras instituciones cristianas fueron atacadas. En general, la persecución mundial de los cristianos sigue siendo mayor que nunca, con 365 millones de creyentes sufriendo altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Estas son algunas de las conclusiones de la lista de Vigilancia Mundial 2024, publicada recientemente por la organización humanitaria internacional Puertas Abiertas. Cada año, la lista de Vigilancia Mundial clasifica 50 países donde los cristianos son más perseguidos por su fe, utilizando datos recopilados de aproximadamente 4.000 trabajadores de base y expertos externos que analizan la persecución en todo el mundo. El informe del 2024 descubre el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2022 y el 30 de septiembre de 2023. Se constata que 1 de cada 7 cristianos en todo el mundo, un 14%, es perseguido. En África ese número aumenta a 1 de cada 5, el 20%, mientras que en Asia llega a 2 de cada 5, lo que significa que el 40% de los cristianos son perseguidos en Asia. Continúo. Niveles extremos de persecución. Los cristianos sufren niveles extremos de persecución en las 13 primeras naciones de las 50. Ellas son Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán, India, Siria y Arabia Saudita. La forma de persecución experimentada en estos 13 lugares va desde ser agredido, violado, encarcelado o asesinado simplemente por ser identificado como cristiano o asistir a la iglesia. Normalmente o generalmente esas son iglesias clandestinas, evidentemente. En fin. El puesto número 1 se encuentra Corea del Norte. Dice así: que se descubra que eres cristiano en Corea del Norte es efectivamente una sentencia de muerte. O los creyentes serán deportados a campos de trabajo como criminales políticos, donde se enfrentan a una vida de trabajo forzado a la que pocos sobreviven, o serán asesinados en el acto. El mismo destino espera a los miembros de la familia. Es decir, no solo me matarían a mí, sino también a toda mi familia. Se cree que hay decenas de miles de cristianos retenidos en campos de trabajo en todo el país. La mayor parte de la persecución extrema impuesta a los cristianos en 11 de estas 13 naciones continúa proviniendo de la opresión islámica o tiene lugar en naciones de mayoría musulmana. Significativamente, esto significa que aproximadamente el 84% de las peores persecuciones en todo el mundo tienen lugar en nombre del Islam. El 84%.
Esa tendencia afecta a toda la lista. La persecución que experimentan los cristianos en 37 de las 50 naciones o el 74 también proviene de la opresión islámica y ocurre en naciones de mayoría musulmana. La inmensa mayoría de estos países se rigen de alguna forma de la ley de la Sharia, la ley islámica. Puede ser aplicada directamente por el gobierno o por la sociedad, o más frecuentemente por ambos, aunque la sociedad, particularmente los miembros de la familia indignados por parientes que se han convertido, tienden a ser más celosas en su aplicación. Aunque la persecución en Corea del Norte es peor, hay al menos una esperanza para sus cristianos. Sus malos tratos están totalmente relacionados con el régimen de Kim Jong-un. Una vez que él se haya ido, Corea del Norte puede llegar a ser como Corea del Sur, donde el cristianismo está floreciendo. Por el contrario, la persecución musulmana de los cristianos es perenne, existencial y trasciende con mucho a tal o cual régimen o gobernante. Es parte de la historia, las doctrinas y las estructuras sociopolíticas del Islam. De ahí su tenacidad y ubicuidad. Continúa. En las peores naciones musulmanas el cristianismo ha sido tan eliminado a lo largo de los años que no hay cristianos autóctonos a quienes persiguen, solo conversos apóstatas que, según la mayoría de las interpretaciones de la ley islámica, merecen la muerte. El difunto clérigo suní Yusuf al-Qaradawi, muy popular, señaló en la televisión que si no fuera por la ley de apostasía, el Islam habría muerto hace mucho tiempo. Porque no es la verdadera religión, porque la verdadera religión es la cristiana. Eso es muy fácil de entender. Segundo país más peligroso del mundo es Somalia. Los peligros de ser cristiano son extremos. La mayoría, si no son conversos de origen musulmán, los que convierten en un objetivo de alto valor para Al-Shabaab, un grupo de milicianos que ha expresado repetidamente su deseo de erradicar a los cristianos del país. Si son descubiertos, los creyentes podrían ser asesinados en el acto. Los cristianos conversos se enfrentan a una intensa presión por parte de su familia y de la comunidad local, lo que puede provocar acoso, intimidación e incluso la muerte. Incluso ser sospechoso de haberse convertido al Islam, al cristianismo, puede suponer un peligro mortal simplemente por sospechar. Ya no es que tengas pruebas, sospechar. La vida eclesial en Somalia es inexistente y en los últimos años los peligros que enfrentan los cristianos parecen haber empeorado a medida que los milicianos islámicos han intensificado su caza de líderes cristianos. La caza. La situación en Libia, el tercer país más peligroso, es similar. 21 cristianos fueron infamemente decapitados por negarse a abrazar el Islam en Sirte. Debido a la anarquía, los cristianos pueden fácilmente ser blancos de violencia y muerte. Los conversos del Islam enfrentan la presión más intensa y violenta de su familia y comunidad. Corren el riesgo del arresto domiciliario, ataque, secuestro, violación sexual o asesinato. Es increíblemente peligroso para los conversos reunirse para adorar, y la vida de la iglesia es casi inexistente. En la mayoría de las naciones musulmanas de la lista, todos los sectores de la sociedad, desde las autoridades musulmanas hasta los terroristas musulmanes, persiguen a los cristianos en diversos grados. Seguimos. En el Irán teocrático, la conversión del Islam al cristianismo es ilegal. En cualquiera que sea sorprendido como converso puede ser arrestado y encarcelado. El gobierno ve la conversión como un intento de Occidente de socavar el Islam y el gobierno islámico de Irán. Esto significa que cualquiera que sea descubierto como miembro de la iglesia doméstica puede ser acusado de un delito contra la seguridad nacional, lo que puede acarrear largas penas de prisión. Cualquier persona arrestada o detenida puede ser torturada, abusada mientras está en la cárcel. Los conversos pueden perder su herencia. Los cristianos solteros pueden ser obligados a casarse con un musulmán, con un hombre musulmán. ¿Son gays?
Los cristianos solteros pueden ser obligados a casarse con un musulmán y los creyentes casados pueden verse obligados a divorciarse o afrontar la pérdida de sus hijos. En fin, en Afganistán, número 10, los terroristas islámicos, los talibanes, que también son la autoridad, son los principales responsables. Cuando los talibanes llegaron al poder lo hicieron con la promesa de reconocer más libertades que en el pasado, pero no ha sucedido. Se descubre que la fe cristiana de un afgano puede ser sentencia de muerte o puede ser detenido y torturado para dar información sobre sus compañeros creyentes. La sociedad circundante y las estructuras familiares no tienen espacio para la libertad religiosa y el gobierno mantiene la postura rígida. Esto significa que los cristianos, casi todos ellos conversos del Islam, pueden mantener su fe en secreto o pueden simplemente desaparecer. En Pakistán, número 7. Cada escalón de la sociedad es responsable de la persecución. El devastador ataque contra la comunidad cristiana Jaranwala en agosto del 2023 fue un recordatorio aleccionador del entorno hostil al que se enfrentan muchos creyentes en Pakistán. El ataque a más de 20 iglesias y casi 100 hogares fue la respuesta a acusaciones falsas de que dos creyentes habían profanado el Corán. Las famosas leyes sobre la blasfemia de Pakistán se utilizan a menudo para atacar a grupos minoritarios, pero los cristianos se ven afectados de manera desproporcionada. De hecho, aproximadamente una cuarta parte de las acusaciones de blasfemia se dirigen a los cristianos, que solo representan el 1,8% de la población. Los creyentes también son atacados de otra manera, tanto abierta como sutilmente. El número de niñas cristianas y de otras religiones minoritarias secuestradas, abusadas y convertidas por la fuerza al Islam, frecuentemente respaldadas por tribunales inferiores, está creciendo, mientras que la Iglesia se dedica a actividades de divulgación particularmente propensas a ser acosadas. Todos los cristianos sufren una discriminación institucionalizada y las autoridades reservan a los cristianos las ocupaciones consideradas bajas, sucias y degradantes, como trabajar como limpiador de alcantarilla o un horno de ladrillo. En la misma región que se ha convertido en un foco de cristianismo en las últimas décadas, el África subsahariana es también un foco de violencia brutal contra los cristianos. Así es. La inestable política, la guerra y el extremismo ha creado una situación peligrosa para los cristianos en África subsahariana. En medio de la anarquía, grupos yihadistas como Al-Qaeda y Boko Haram han prosperado. Los gobiernos débiles no logran detenerlos y los militantes atacan impunemente a comunidades e iglesias cristianas. La mayoría de los cristianos asesinados por su fe en 2023 lo fueron en África subsahariana. Nigeria representó 9 de cada 10 asesinatos por motivos religiosos. También fueron asesinados cristianos en el Congo, Burkina Faso, Camerún y República Centroafricana. Además, en Nigeria, los cristianos, particularmente en el norte de la mayoría musulmana, continúan viviendo bajo la inmensa presión y siendo aterrorizados como devastadora impunidad por militantes islámicos y bandidos armados. Cada año son asesinados más creyentes por su fe en Nigeria que en cualquier otro lugar del mundo. Combinados, los ataques suelen ser de naturaleza brutal y pueden implicar destrucción de propiedades, secuestro para pedir rescate, violencia sexual y muerte. Los creyentes son despojados de sus medios de vida y expulsados de sus hogares, dejando un rastro de dolor y de trauma. De hecho, unos días antes, y por tanto no contabilizados en la publicación del informe que os estoy leyendo, los musulmanes masacraron a 200 cristianos entre las vísperas del día de la Navidad en Nigeria. Incluso en aquellas naciones no musulmanas donde los cristianos son perseguidos, las minorías musulmanas suelen ser responsables, por ejemplo, en la nación más poblada del mundo.
La persecución más abierta en China a menudo tiene lugar en regiones donde el budismo o el islam son religiones mayoritarias. Cualquiera que se convierta al cristianismo es visto como un traidor a su origen étnico y familiar. Estos creyentes pueden ser amenazados e incluso perjudicados. Es decir, tienes al budismo y al islam, pero si eres cristiano, malo. Ya, si Satanás sabe muy bien cuál es su trabajo. Satanás sabe perfectamente quién le va a ganar. Dicho esto, la persecución y la discriminación se están extendiendo lentamente por la mayoría de China. El objetivo del Partido Comunista Chino es asegurarse de que las iglesias no se aparten de los puntos de vista oficiales. En el caso de que las iglesias oficiales, esto significa que se les alienta a alabar y jurar lealtad al Partido Comunista y su ideología, que eso no va a pasar con la Iglesia Católica. Iglesias que afirman a Cristo como rey es visto con sospecha, especialmente sobre el cristianismo. Es visto como una influencia principalmente occidental. Eso jamás va a pasar. Un cristiano jamás va a hacer eso. Jamás, jamás. Primero la muerte. Eso lo sabemos todo. Eso sabemos todo lo que nos espera. Eso, ¿cómo vas a poner al Partido Comunista por encima de Cristo? ¿Estamos locos o qué? Mientras que el Islam sigue sufriendo la mayor parte de la persecución, la hostilidad hacia el cristianismo, de hecho, se ha convertido en una pandemia. Un aumento del nacionalismo hindú, por ejemplo, ha convertido a la India en el número 11 en un foco de persecución. O sea, imagínate. Los cristianos en toda la nación de la India se encuentran cada vez más amenazados. Esta hostilidad a menudo es impulsada por unas creencias constantes entre algunos extremistas hindúes de que los indios deberían ser hindúes y cualquier fe fuera del hinduismo no es bienvenida en la India. ¿Qué es lo que llamaba la atención siempre del hinduismo? Hermandad, amor, amor hasta que me tocas lo mío, luego te degollo. ¿Sabes? Es que es increíble. Si te fijas, los musulmanes nos atacan porque perderían a sus componentes. ¿Por qué? Porque una mujer se va a someter a esas locuras. ¿Por qué un hombre se va a someter a esas locuras? Si tienes a Dios aquí, no sé. Es que como puedes ver, ya hasta el hinduismo se ha hecho radical. O sea, esta mentalidad ha llevado a ataques violentos en todo el país y la impunidad de las personas que lo perpetran. Esta violencia, especialmente en lugares donde las autoridades también son hindúes, de línea dura, cada vez más estados también están implementando leyes contra la conversión, creando un entorno en el que cualquier cristiano que comparta su fe puede ser acusado de un delito, intimidado, acosado e incluso recibido con violencia. Es decir, yo, por llevar el Santísimo Rosario por fuera, simplemente por eso, por mostrarlo, en un incidente notable, en medio de ataques violentos contra cientos de iglesias durante la primavera de 2023, una turba hindú hizo desfilar a dos mujeres cristianas atadas y desnudas antes de violarlas en grupo. Dios mío, que Dios os perdone. Yo pido a Dios que os perdone de corazón, que os perdone, porque no sabéis lo que hacéis. Además, en comparación con el año anterior, los ataques a los hogares cristianos se duplicaron hasta 180, las muertes de cristianos se multiplicaron por 9 hasta 160 y los ataques a iglesias y escuelas cristianas aumentaron de 67 a 2228. O sea, se están radicalizando mucho. Incluso en naciones que parecen ser amigables o al menos neutrales con el cristianismo, por ejemplo, las naciones predominantemente católicas, Cuba, México, Colombia, la persecución también está creciendo, sí. Es muy sencillo. Esto pasa también en Nicaragua y demás y más, por una sencilla razón, por el comunismo. Pasa en China, pasa en Corea del Norte. El comunismo es, el Estado es todo. Todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Nada sobre el Estado, nada. Por eso lo atacan. Y en España están atacando, sacaron a Franco,
sacaron a un general en Andalucía, quieren tirar la cruz más alta del mundo, han tirado un montón de cruces de sitios, bueno, en fin. Eso es normal. La persecución, nosotros los católicos eso lo sabemos, porque eso lo tenemos en la Biblia. O sea, nosotros eso ni nos preocupa. Que nos maten, ni nos preocupa. Porque sabemos dónde vamos a estar. Y el premio será 100 veces mayor. Con lo cual, no hay problema. Porque nuestro Señor nos lo advirtió. Es que eso no nos han engañado. Nosotros sabemos que estamos luchando contra el diablo. Y esto es una batalla espiritual. Eso lo sabemos todos nosotros. Porque Dios dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz del mundo no se puede esconder bajo una mesa. Se tiene que poner para alumbrar. Vosotros sois la sal del mundo, la que da sabor al mundo. Si una sal se tira en la tierra, pierde su sabor. Entonces también la Biblia recoge cuando tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, la mujer, la serpiente, ¿verdad? Y en el Apocalipsis es lo mismo. Ya la serpiente es un dragón, es decir, que tiene corona, tiene mucho poder, y la mujer es María. Entonces el dragón, que es Satanás, ataca a María, pero no por María, por el Hijo. Pero como Dios ascendió a los cielos, ¿a quién ataca? Ataca a los que siguen a esa mujer, que los únicos que aman a la mujer y la tenemos como madre somos los católicos. Por eso Dios le dijo, yo pondré distancia entre ti y la simiente de ella, Dios. ¿Pero qué dice? El que obedezca lo que mi hijo dice. Obedecer lo que mi hijo dice. ¿Y quién cumple todo eso? Nosotros tomamos el pan, nos confesamos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Los protestantes dicen, no, eso es un símbolo. Al que le perdonen los pecados se le queda perdonado, al que se los retenga eso es un símbolo. Entonces, claro, los únicos somos nosotros. Por eso ninguna iglesia atacada, ni mormona, ni batista, ni hindú, nada. La iglesia católica es atacada. ¿Por qué? Porque el diablo sabe dónde está el enemigo, que le va a cachar la cabeza. Comentamos con Nicaragua, nivel 30. La hostilidad hacia los cristianos continúa. Bueno, han cerrado obispos, en fin. Identificándose, y quienes hablan con el presidente Ortega y su gobierno son vistos como agentes desestabilizadores. La situación se ha deteriorado significativamente desde el 2018, cuando estallaron las protestas generalizadas contra el régimen dictatorial del país. Los cristianos han estado entre aquellos que alzan la voz. ¿Ves? No tenemos miedo. Por esto tiene un costo alarmante. Los líderes cristianos han sido acosados y arrestados y los han largado fuera para Estados Unidos, a los obispos. Los líderes cristianos un costo alarmante. Los líderes cristianos han sido acosados y arrestados. Las propiedades cristianas han sido confiscadas. Las escuelas cristianas, las estaciones de televisión, las organizaciones benéficas han sido cerradas. Las iglesias han sido monitoreadas e intimidadas. La Pascua pasada la policía prohibió las procesiones durante la Semana Santa. Los cambios recientes de la ley y se han utilizado para etiquetar a los líderes de la iglesia como terroristas y golpistas. O sea, a un obispo lo catalogan de terrorista y golpista. El obispo también encantado de dar su vida por sus feligreses. Por Dios, golpista. O sea, y hay sugerencias de que el gobierno quiere controlar los asuntos que la iglesia, como los diezmos y las ofrendas, quieren el dinero de los católicos. Eso sí lo quieren. A los católicos no. El gobierno dictatorial de Nicaragua también cerró 347 iglesias durante el periodo que abarca el informe. En menos de un año. Los crecientes ataques a la iglesia representan otra tendencia importante. En 2023, más de 14.700 iglesias o propiedades cristianas, como escuelas y hospitales, fueron atacadas. Se trata de un aumento de 6 veces en comparación con los ataques registrados en el año anterior. En China se cerraron al menos 10.000 iglesias. En India, 2.228 propiedades cristianas fueron asaltadas con turbas violentas. En Argelia, donde había 47 iglesias protestantes oficiales, solo 4 permanecen abiertas y ahora están bajo intensa presión. Estos ataques ejercen una enorme presión sobre la comunidad cristiana, generando miedo e inseguridad. Incluso si los creyentes se reagrupan en números más pequeños, tienen un liderazgo limitado y pocos recursos.
El desplazamiento de cristianos también va en aumento. Sí, eso también es verdad. En 2023, más del doble de los cristianos se vieron obligados a huir de sus hogares en comparación con el año anterior. La inestabilidad política, la guerra, el extremismo y los desastres naturales han expulsado a los creyentes de su país de origen en todo Oriente Medio y en el norte de África. Los creyentes suelen ser más vulnerables que otras personas desplazadas debido a su fe. En países como Siria, los cristianos son blancos fáciles para la violencia. Los extremistas atacan a iglesias y líderes y presionan a los cristianos para que sigan adelante. Quizás la tendencia más preocupante es que la persecución de los cristianos casi se ha duplicado desde el 1993, cuando se publicó por primera vez esta lista. Entonces solo 40 países tuvieron una puntuación lo suficientemente alta como para justificar un seguimiento suficiente. Hoy en día 78 naciones, aunque la lista solo califica a las 50 primeras. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esta tendencia aparentemente irreversible haga metástasis incluso en aquellas naciones que alguna vez fueron aclamadas como su libertad religiosa? Bueno, esto se lo hemos leído. Perdonad que sea un poquito largo, pero creo que es necesario porque es un tema que nadie toca. Esto es un tema que a nadie le interesa, solo los católicos. Solo nosotros rezamos por ellos. Nosotros rezamos por los musulmanes, por los hindúes, por todo el mundo que no conoce a Dios y que lo conozca. Y yo simplemente le pido a Dios que los pueda perdonar, que los perdone. Porque esos sacrificios que están haciendo estos cristianos, estas persecuciones, están en la Biblia. Es que a nosotros no nos han engañado. Te leo el Evangelio de hoy para que veas que Jesús no me mintió. Bien, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves, con nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o madre, o padre, hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Pero espérate que aquí te lo avisa. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones. Repito, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madres o padres e hijos en la tierra por mí o por el Evangelio que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más. Casas, hermanos, y recibirán 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierra con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos serán primeros. Persecuciones. Sabemos que nos van a perseguir. Pues Satanás está persiguiendo. ¿A quién? Al que siga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos la simiente de la mujer. Si la Biblia está. No quiero cansaros. Por favor, dejad vuestros comentarios. Gracias por el apoyo, de verdad. Estos temas sé que a mucha gente no le interesa, pero bueno, aquí te lo traigo. Espero que te haya gustado y nada, nos vemos el próximo martes con otro vídeo diferente. Cuídate.